En los pasillos silenciosos del Palacio de Versalles, una figura envuelta en terciopelo negro se deslizaba entre las sombras, mientras los nobles dormían en sus aposentos dorados. Era la madrugada del 14 de julio de 1789, y mientras París se convulsionaba con los primeros gritos revolucionarios, Marguerite de Polish-Knockman-Morency, condesa de los Sombres, ejecutaba el plan más audaz de su vida, una revolución secreta que cambiaría para siempre el destino de Francia, sin que nadie sospechara jamás que una mujer había sido su arquitecta. La historia oficial nos dirá que la Revolución Francesa fue un levantamiento espontáneo del pueblo contra la aristocracia, pero la verdad es infinitamente más compleja y fascinante. Marguerite había pasado 30 años tejiendo cuidadosamente una red de conspiraciones que se extendía desde las cocinas de Versalles hasta los salones de la burguesía parisina, desde los conventos de monjas hasta los cuarteles de la Guardia Suiza. Su objetivo no era destruir el antiguo régimen, sino transformarlo desde adentro de manera tan sutil que incluso quienes participaban en su revolución no comprendían completamente el alcance de su genialidad. Nacida en 1739, como hija ilegítima del duque de Montmorency y una cortesana italiana de extraordinaria belleza, Margarita había aprendido desde la infancia que las mujeres de la aristocracia francesa vivían en un mundo de apariencias donde el poder real se ejercía en susurros, miradas significativas y conversaciones aparentemente casuales en antecámaras y salones privados. Su educación había incluido no solo las artes tradicionales femeninas de música, danza y conversación, sino también estudios secretos de filosofía, economía política y, más importante aún, el arte de la manipulación psicológica. A los 18 años, Marguerite se había casado estratégicamente con el conde de Polignac, un noble menor, pero con conexiones valiosas en la corte. El matrimonio le proporcionó legitimidad social y acceso a los círculos íntimos del poder real, pero más importante aún, le dio la cobertura perfecta para sus actividades clandestinas. Como esposa devota y madre ejemplar, nadie sospecharía jamás que detrás de su fachada de domesticidad aristocrática se ocultaba una de las mentes conspiratorias más brillantes de su siglo. Durante los primeros años de su matrimonio, Marguerite había observado meticulosamente el funcionamiento del poder en Versalles. Había identificado que el verdadero control de Francia no residía en el rey o sus ministros oficiales, sino en una red compleja de favoritos, amantes, confesores, intermediarios que influenciaban las decisiones reales a través de canales informales. Su genialidad consistió en reconocer que esta misma red, con modificaciones cuidadosas, podría ser utilizada para implementar reformas revolucionarias, sin alarmar a quienes se opondrían violentamente a cambios abiertos. La primera fase de su estrategia había comenzado en 1765, cuando se convirtió en dama de compañía de María Antonieta, entonces delfina de Francia. Marguerite cultivó cuidadosamente una relación de amistad íntima con la futura reina, presentándose como la confidente perfecta, inteligente pero no amenazante, leal pero no servil, sofisticada pero sin ambiciones políticas aparentes. Lo que María Antonieta no sabía era que cada conversación, cada confidencia, cada momento de vulnerabilidad emocional era cuidadosamente catalogado por Marguerite como parte de un mapa psicológico que eventualmente le permitiría predecir y influenciar las decisiones reales simultáneamente. Marguerite había comenzado a establecer conexiones secretas con elementos progresistas fuera de la corte, utilizando su posición privilegiada para acceder a información sobre las finanzas reales, las políticas gubernamentales y las tensiones sociales. Se convirtió en una fuente invaluable de inteligencia para filósofos, economistas y reformadores, que buscaban entender y cambiar el sistema político francés. Sus reuniones con figuras como Voltaire, Diderot y posteriormente Jacques Necker se presentaban como entretenimientos sociales casuales, pero en realidad eran sesiones de planificación estratégica para una transformación gradual de Francia. A la brillantez de la estrategia de Marguerite residía en su comprensión de que la revolución más efectiva sería aquella que pareciera surgir naturalmente de las contradicciones del sistema existente, no de una conspiración externa. Durante 15 años, había trabajado pacientemente para exacerbar estas contradicciones, influyendo en decisiones financieras que empeoraran la crisis fiscal, promoviendo políticas que aumentaran las tensiones sociales, y más sutilmente, educando a María Antonieta para que adoptara comportamientos que la harían impopular con el pueblo francés. Esta última estrategia era particularmente maquiavélica,
Marguerite había identificado que María Antonieta, a pesar de su bondad personal, tenía una tendencia natural hacia la ostentación y una comprensión limitada de las realidades económicas del reino. En lugar de corregir estas tendencias, Marguerite las había alimentado cuidadosamente, sugiriendo gastos extravagantes, fiestas elaboradas y displays de riqueza, que gradualmente convertirían a la reina en un símbolo de todo lo que estaba mal con la monarquía francesa. El plan maestro de Marguerite incluía también el cultivo sistemático de lo que ella llamaba agentes inconscientes, nobles, clérigos y burgueses que promoverían sus objetivos sin darse cuenta de que estaban siendo manipulados. Un ejemplo perfecto era el Abbé Sailly, quien había escrito el famoso panfleto ¿Qué es el tercer estado? Sailly creía que sus ideas habían surgido de su propia reflexión filosófica, pero en realidad habían sido sembradas gradualmente a través de conversaciones aparentemente casuales con emisarios de Marguerite, lecturas sugeridas discretamente y experiencias cuidadosamente orquestadas que lo llevarían a las conclusiones que ella deseaba. La Red du Marguerite se extendía también a niveles más básicos de la sociedad francesa. Había establecido conexiones con líderes gremiales, comerciantes prósperos, e incluso algunos campesinos alfabetizados a través de una cadena de intermediarios que incluía a sacerdotes progresistas, abogados provinciales y comerciantes que viajaban entre París y las provincias. Estos agentes, sin conocer la fuente original de sus instrucciones, distribuían panfletos, organizaban reuniones y gradualmente construían el marco organizativo que sería necesario para una revolución exitosa. Pero Marguerite entendía que incluso la red de conspiración más sofisticada sería inútil, sin un catalizador que pudiera transformar el descontento latente en acción revolucionaria. Durante la década de 1780, había trabajado meticulosamente para crear las condiciones que harían inevitable una crisis política explosiva. Su influencia sobre las decisiones financieras reales, ejercida a través de María Antonieta y otros intermediarios, había contribuido significativamente al empeoramiento de la crisis fiscal que eventualmente forzaría la convocación de los Estados Generales. La genialidad de esta estrategia se hizo evidente cuando Luis XVI finalmente convocó los Estados Generales en mayo de 1789, a lo que parecía ser una medida desesperada del rey para resolver la crisis financiera. Era, en realidad, el resultado de décadas de manipulación cuidadosa por parte de Marguerite. Ella había previsto que los Estados Generales, una vez convocados, desarrollarían inevitablemente una dinámica propia que escaparía al control real y se transformaría en el vehículo para una revolución constitucional. Los meses entre la convocación de los Estados Generales y el estallido de la Revolución, en julio de 1789, fueron el período más peligroso y emocionante en la carrera de Marguerite. Trabajaba simultáneamente en múltiples niveles, influyendo en los debates dentro de los Estados Generales a través de sus contactos entre los diputados, coordinando la agitación popular en París a través de su red de agentes urbanos, y más delicadamente, manejando las reacciones de la familia real para asegurar que sus respuestas a la crisis fortalecieran en lugar de debilitar el movimiento revolucionario. Su manejo de María Antonieta durante este periodo crítico fue una obra maestra de manipulación psicológica. Margarita había identificado que la reina, enfrentada con hostilidad popular creciente, tendría una reacción instintiva de retraimiento y resistencia que la alejaría aún más del pueblo francés. En lugar de aconsejar moderación y gestos conciliatorios que podrían haber salvado la monarquía, Marguerite alimentó los instintos defensivos de María Antonieta, sugiriendo que ceder ante las demandas populares sería una traición a sus deberes reales y una humillación intolerable para una Habsburgo. Esta estrategia culminó en la decisión desastrosa de la familia real de intentar escapar de Francia en junio de 1791, un plan que Marguerite había promovido secretamente mientras públicamente aconsejaba cautela. La fuga fallida de Varennes destruyó definitivamente la legitimidad de la monarquía y radicalizar el movimiento revolucionario, exactamente como Marguerite había calculado que ocurrirían, pero el aspecto más brillante del plan de Marguerite era que había previsto su propia supervivencia política durante la revolución que había ayudado a crear. A diferencia de otros nobles que serían víctimas de la violencia revolucionaria, ella había establecido cuidadosamente una identidad alternativa, como Ciudadana Margot, una burguesa viuda, que supuestamente había perdido su fortuna debido a las políticas aristocráticas
y que ahora apoyaba fervorosamente la causa revolucionaria en esta transformación. Había requerido años de preparación meticulosa. Marguerite había transferido gradualmente sus riquezas a cuentas bancarias bajo nombres falsos. Había establecido residencias secretas en barrios de clase media de París y había cultivado relaciones con líderes revolucionarios que la conocían, solo bajo su identidad falsa. Cuando llegó el momento de desaparecer de la vida aristocrática, pudo hacerlo sin dejar rastros que conectaran a la ciudadana Margot con la condesa de Polignac. Si esta increíble historia de poder femenino y conspiración te está fascinando, no olvides suscribirte para conocer cómo Marguerite ejecutó la fase final de su revolución secreta. Dale like si quieres descubrir cómo una mujer logró controlar los eventos más importantes de la historia francesa. Y comenta qué te parece más impresionante, su manipulación de María Antonieta o su red de espionaje, que se extendía por toda Francia. El amanecer del 21 de enero de 1793 encontró a una mujer de mediana edad vestida con ropas sencillas de lana negra, observando desde una ventana del segundo piso en la Rue Saint-Honor cómo la multitud se congregaba para presenciar la ejecución del rey Luis XVI. Para los transeúntes, Ciudadana Margot era simplemente otra viuda republicana que había perdido a su esposo en las guerras revolucionarias. Pero en realidad Marguerite de Polignac y Montmorency contemplaba el triunfo de su obra maestra. Había logrado derrocar a la monarquía francesa sin que nadie, ni siquiera los líderes revolucionarios, sospechara que un aristócrata había orquestado su propia revolución. A los 4 años transcurridos desde el estallido de la revolución habían sido los más peligrosos y emocionantes en la extraordinaria vida de Marguerite. Había tenido que navegar cuidadosamente entre múltiples identidades, manteniendo su papel como ciudadana Margot, mientras secretamente dirigía una red de influencia que se extendía hasta los círculos más íntimos del poder revolucionario. Su genialidad había residido en entender que la revolución, una vez iniciada, desarrollaría una dinámica propia que podría ser guiada pero no controlada completamente, y había adaptado sus estrategias para surfear las olas de cambio político que ella misma había desatado. En la primera prueba mayor de su habilidad había llegado durante el período conocido como el Terror, cuando la paranoia revolucionaria había alcanzado niveles que amenazaban incluso a sus propios creadores. Marguerite había previsto esta radicalización y había preparado meticulosamente su supervivencia, estableciendo no una sino múltiples identidades falsas, cada una con documentos convincentes, historias personales creíbles y redes de apoyo independientes. Cuando las purgas comenzaron, pudo desaparecer completamente de una identidad comprometida y reaparecer bajo otra, siempre permaneciendo un paso adelante de las sospechas. Pero su contribución más importante durante el Terror no fue simplemente sobrevivir, sino moderar secretamente sus excesos más destructivos. Trabajando a través de sus agentes infiltrados en el Comité de Seguridad Pública, había logrado salvar las vidas de cientos de personas, incluyendo muchos artistas, intelectuales y reformadores moderados cuya supervivencia sería crucial para la Francia postrevolucionaria que ella ya estaba planeando. Sus métodos eran extraordinariamente sutiles. Una sugerencia sobre falta de evidencia aquí, un retraso burocrático allá, una transferencia oportuna de un prisionero de una cárcel peligrosa a otra más segura. Su red de salvamento operaba bajo el nombre Código de los Justos Invisibles, y sus miembros creían que estaban participando en una conspiración humanitaria espontánea, liderada por ciudadanos virtuosos. Ninguno de ellos sospechaba que su coordinación central venía de la antigua amiga íntima de María Antonieta, quien había ayudado a crear las condiciones que habían hecho necesario su trabajo de rescate. En primer lugar, la habilidad de Marguerite para operar efectivamente durante el Terror se basaba en su comprensión profunda de la psicología de los líderes revolucionarios, muchos de los cuales había estado estudiando y manipulando discretamente durante años antes de que llegaran al poder. Robespierre, por ejemplo, había sido uno de sus proyectos más exitosos. Había identificado su tendencia hacia el fanatismo moral y su vulnerabilidad a la adulación intelectual, y había cultivado estas características a través de intermediarios que le proporcionaban lecturas seleccionadas, experiencias cuidadosamente orquestadas y validación de sus ideas más extremas. Lo que hacía brillante esta estrategia era que Marguerite había diseñado la radicalización de Robespierre para que fuera autolimitante. Había previsto que su fanatismo eventualmente lo llevaría a alienar incluso a sus aliados más cercanos, creando las condiciones para su propia caída. Cuando el Termidor llegó en julio de 1794,
y Robespierre fue ejecutado. Marguerite ya había preparado la transición hacia una fase más moderada de la revolución, liderada por figuras que, sin saberlo, habían sido influenciadas por ella durante años. En la caída de Robespierre, marcó el comienzo de la fase más ambiciosa del plan de Marguerite, la transformación de Francia en una república moderna que combinaría los ideales revolucionarios con la estabilidad institucional. Durante el periodo del Directorio, operando principalmente bajo la identidad de Madame Beaumont, una próspera comerciante de telas con conexiones internacionales, había trabajado para establecer las bases económicas y políticas de lo que se convertiría en la Francia napoleónica. Sus operaciones durante este periodo fueron extraordinariamente sofisticadas. Había establecido una red de casas comerciales que servían como fachadas para actividades de inteligencia y influencia política. Sus representantes comerciales, en realidad, eran agentes que recopilaban información sobre condiciones políticas y económicas en toda Europa, información que Marguerite utilizaba para asesorar discretamente al gobierno francés sobre política exterior. Más importante aún, estas empresas generaban ganancias reales que le proporcionaban recursos financieros masivos para sus actividades políticas. La estrategia económica de Marguerite durante el Directorio anticipó muchos desarrollos que no se generalizarían hasta el siglo XX. Había comprendido que el poder político moderno dependería cada vez más del control de información, capital y redes comerciales internacionales. Sus inversiones en manufacturing, banking y shipping crearon una base de poder económico que era independiente de las fluctuaciones políticas tradicionales y que le daba influencia sobre cualquier gobierno francés que necesitara apoyo financiero. Pero su logro más extraordinario durante este periodo fue el descubrimiento y cultivo de Napoleón Bonaparte. Marguerite había identificado al joven corso como un talento militar excepcional durante sus primeras campañas en Italia, pero más importante aún, había reconocido en él las características psicológicas que lo harían manipulable para sus propósitos. Napoleón tenía ambición ilimitada, genio militar genuino y una vulnerabilidad crucial, una necesidad desesperada de validación intelectual que lo hacía susceptible a la influencia de personas que podían articular visiones grandiosas de su destino histórico. En la relación entre Marguerite y Napoleón se desarrolló a través de una serie de encuentros aparentemente casuales orquestados cuidadosamente por ella, presentándose como Madame de Remusat, una viuda aristocrática que había abrazado los ideales republicanos. Había logrado introducirse en el círculo social de Joséphine de Beauharnais, la futura esposa de Napoleón. A través de Joséphine, había ganado acceso regular a Napoleón y había comenzado el proceso de modelar su comprensión de su papel histórico. A las conversaciones entre Marguerite y Napoleón durante este periodo crítico fueron obras maestras de manipulación psicológica. Ella le proporcionaba análisis brillantes de la situación política europea. Le sugería estrategias militares que amplificarían sus éxitos naturales y, más sutilmente, le pintaba visiones de un futuro en el cual él podría convertirse no solo en el salvador de Francia, sino en el arquitecto de un nuevo orden europeo basado en los principios de mérito y progreso racional. Lo que hacía estas conversaciones particularmente efectivas era que Marguerite proporcionaba a Napoleón algo que ningún otro consejero podía ofrecer: una comprensión genuinamente profunda de las fuerzas históricas que estaban reshaping Europa. Sus décadas de experiencia navegando las complejidades de la política aristocrática, combinadas con su conocimiento íntimo de las aspiraciones revolucionarias, le daban una perspectiva única sobre cómo el viejo y el nuevo mundo podrían ser sintetizados en algo completamente original. El golpe de estado del 18 Brumario que llevó a Napoleón al poder fue, en muchos aspectos, el culminación de la carrera de Marguerite como manipuladora política. Había trabajado durante meses para crear las condiciones que harían inevitable algún tipo de gobierno militar fuerte. Había identificado y cultivado a Napoleón como el candidato ideal para liderar ese gobierno, y había coordinado secretamente con varios de los conspiradores para asegurar que el golpe fuera exitoso. Pero su contribución más importante al ascenso de Napoleón no fue la conspiración táctica, sino la preparación estratégica. Durante los años previos al golpe, había utilizado su red de influencia para crear un consenso entre las élites francesas de que el país necesitaba un liderazgo fuerte que pudiera combinar orden interno con gloria militar externa. Aun cuando Napoleón finalmente actuó, no enfrentó resistencia significativa, porque Marguerite había preparado el terreno psicológico para su aceptación. Una vez que Napoleón estuvo en el poder,
como primer cónsul. La relación de Marguerite con él evolucionó hacia algo aún más sofisticado. Ya no era simplemente una consejera que lo influenciaba desde fuera, sino que se había convertido en lo que ella llamaba privadamente su conciencia histórica, la voz que le recordaba constantemente la grandeza de su destino y la importancia de las decisiones que tomaba para el futuro de Europa en esta influencia se ejercía de maneras extraordinariamente sutiles. Marguerite había establecido lo que parecía ser un salón literario elegante, donde Napoleón era un invitado regular, pero que en realidad funcionaba como un laboratorio para probar y refinar ideas políticas antes de que él las implementara. Los otros invitados al salón, escritores, filósofos, científicos o diplomáticos, habían sido seleccionados cuidadosamente por su habilidad para articular diferentes aspectos de la visión napoleónica que Marguerite quería promover. Los temas discutidos en estas reuniones, aparentemente sociales eventual, se convertían en políticas imperiales. La idea del código napoleónico, por ejemplo, había sido desarrollada gradualmente a través de conversaciones en el salón de Marguerite que habían explorado cómo los principios legales romanos podrían ser adaptados para una sociedad moderna. El concepto de la meritocracia napoleónica había emergido de debates sobre cómo las sociedades podrían organizarse para maximizar el talento individual, independientemente del nacimiento, pero quizás la contribución más importante de Marguerite al periodo napoleónico fue su papel en el desarrollo de lo que se convertiría en el sistema educativo francés moderno. Había comprendido que cualquier transformación social duradera requeriría no solo cambios institucionales, sino una revolución en la forma en que las futuras generaciones eran educadas y socializadas, trabajando a través de intermediarios como Antoine Fourcroy y Jean-Baptiste Joseph Delambre. Había ayudado a diseñar un sistema educativo que combinaría excelencia académica con formación en ciudadanía republicana. Este sistema educativo era, en muchos aspectos, el legado más duradero de la carrera de Marguerite como reformadora secreta, mientras que las conquistas militares de Napoleón serían revertidas eventualmente, y sus innovaciones políticas serían modificadas por generaciones posteriores. El sistema educativo que ella había ayudado a crear se convertiría en el modelo para la educación pública en toda Europa, y más allá, la fase final de la carrera de Marguerite coincidió con el período de las guerras napoleónicas, cuando su influencia se extendió más allá de Francia, hacia la configuración de toda Europa, utilizando sus contactos comerciales y sociales en múltiples países. Había establecido canales de comunicación informal entre gobiernos enemigos que a menudo facilitaban negociaciones que habrían sido imposibles a través de canales diplomáticos oficiales. En su papel en el Congreso de Viena, en 1815, fue particularmente crucial, aunque completamente secreto, operando bajo múltiples identidades y trabajando a través de una red de intermediarios. Había ayudado a crear el marco para lo que se convertiría en el Concierto de Europa, el sistema de diplomacia internacional que mantendría la paz relativa en Europa durante casi un siglo. Lo que hizo extraordinaria esta contribución fue que Marguerite había logrado influenciar las decisiones de todos los participantes principales en el Congreso, sin que ninguno de ellos supiera que estaba siendo manipulado por la misma persona. Sus agentes proporcionaban información y consejos a delegaciones francesa, austriaca, rusa y británica simultáneamente, pero siempre de maneras que promovían una solución general que ella había diseñado para maximizar la estabilidad europea. A largo plazo, el legado final de Marguerite se reveló en sus últimos años, cuando gradualmente comenzó a retirarse de la política activa, mientras establecía instituciones que continuarían promoviendo sus ideales después de su muerte. La más importante de estas fue la Sociedad Filantrópica Europea, ostensiblemente una organización caritativa que proporcionaba educación y asistencia médica a los pobres, pero que en realidad funcionaba como una red internacional de activistas que promovían reformas sociales progresistas, aun cuando Marguerite murió en 1834. Bajo la identidad de Madame Leblanc, una respetada filántropa parisina, había logrado algo que ninguna mujer en la historia había intentado antes. Había orquestado una revolución que había transformado no solo Francia, sino toda Europa. Y había hecho todo esto mientras permanecía completamente invisible para los historiadores y el público general, en su método de ejercer poder a través de influencia indirecta había demostrado ser más efectivo que cualquier forma tradicional de autoridad política. Mientras que reyes y emperadores dependían de ejércitos y burocracia para implementar sus visiones, Marguerite
había logrado cambios más profundos y duraderos, simplemente controlando la información y las ideas que moldeaban las decisiones. De otros, la ironía final de la carrera de Marguerite era que había logrado exactamente lo que había previsto desde el comienzo, una transformación revolucionaria de la sociedad europea que parecía haber surgido naturalmente de las contradicciones del antiguo régimen, no de la manipulación calculada de una conspiradora genial. Sus métodos habían sido tan sutiles que incluso los beneficiarios de su revolución nunca comprendieron completamente cómo había sido orquestada en perspectiva histórica. Marguerite de Polignac-Montmorency representa una figura única en una mujer que comprendió que el poder real, en la era moderna, no dependería de títulos heredados o fuerza militar, sino del control de información, ideas y redes sociales. Sus técnicas de influencia anticiparon desarrollos en comunicación y manipulación social que no se teorizarían formalmente hasta el siglo XX. El impacto de su trabajo continuó irradiando a través de las instituciones que había establecido y las personas que había influenciado mucho después de su muerte. Los sistemas educativos, las prácticas diplomáticas e incluso las estructuras económicas que había ayudado a crear se convirtieron en elementos permanentes de la civilización europea moderna, asegurando que su revolución secreta continuara transformando el mundo durante generaciones futuras. La extraordinaria saga de la condesa que controló la historia desde las sombras llega a su impresionante conclusión. Si te fascinó cómo una mujer logró orquestar la transformación completa de Europa sin que nadie conociera su identidad real, suscríbete para más historias increíbles de poder oculto. Dale like si crees que Marguerite fue la mente maestra más brillante de la historia y comenta cuál fue su estrategia más impresionante, la manipulación de María Antonieta o el control secreto de Napoleón. No te pierdas nuestras próximas historias de conspiraciones que cambiaron el mundo.